Bien, buenos días. Hoy día en la separata 27 de razonamiento verbal tenemos ejercicios de habilidad verbal, ¿no? Lo que podría llamarse también como aptitud verbal o ejercicios de habilidad verbal. Entonces se presentan ejercicios tanto de sinónimos, antónimos, reconocimiento de proposiciones o como también manejo de término excluido, ¿no? El campo semántico, temas que hemos desarrollado en otros ejercicios. Bien, primero, hasta que vengan tus compañeros, vamos a dar lectura. Marca la alternativa correcta y relaciona el conector y el tipo al que pertenece. Entonces, sobre conectores también. También en el ejercicio de sobre el término excluido. Lo veamos acá. Así pues, a continuación, empero. Expresa la oposición o contraste entre dos o más ideas. Anuncia la consecuencia de lo anteriormente mencionado. Indica cómo se ordenan los elementos presentados. Bien, entonces, si marca la alternativa correcta y relaciona, a ver, a ver, brevemente, estamos en la grabación, ¿verdad? Ya, entonces, proseguimos. Entonces dice, la alternativa correcta y relaciona el conector y el tipo al que pertenece. Así pues, ¿no? Expresa oposición o contraste entre dos o más ideas. Anuncia la consecuencia de lo anteriormente mencionado. Indica cómo se ordenan los elementos presentados. ¿Bien? Entonces, tenemos lo siguiente. ¿Bien? Alternativa expresa la oposición o contraste entre dos o más ideas. A ver, puede ser así pues, a continuación, empero. Entonces, tenemos ahí en la alternativa B, anuncia la consecuencia de lo anteriormente mencionado. Bien, luego dice, indica cómo se ordenan los elementos. Entonces tenemos uno, la proposición 1 con las alternativas A, B y C. Entonces tenemos 1B, 2C y 3A. Entonces 1B, 2C y 3A son en relación a los conectores adecuadamente, el significado y los elementos que estos conectores son así pues, a continuación. Entonces, el conector, la propuesta 1 pertenece al 1B, a continuación el 2C y el 3A. ¿Bien? Entonces, ¿qué es de oposición? Entonces, la alternativa B es la correcta en función a los conectores o marcadores textuales. ¿Bien? 2. Identifica y marca el término que continúa con la serie. Tétrico, fúnebre, lúgubre. Entonces son características de una personalidad, ¿no? Serio, triste, ¿no? Melancólico, impertérrito. Entonces tenemos crispado, festivo, ulterior, luctuoso, postrero. Bien. Entonces acá tenemos la palabra que continúa, esto es la palabra crispado. Crispado es el término que, entonces, eso es series. En series se busca, en este caso, son sinónimos. Entonces, un sinónimo de tétrico, fúnebre, lúgubre es crispado. Bien, crispado. Crispado es la persona, pues, seria, triste, ¿no? Entonces, el festivo es la persona que es muy alegre, chistoso, crítico, burlón. Ulterior es la persona muy callada, luctuoso, ¿no? En combinación el luctuoso, ni muy festivo, ni muy tétrico, ni lúgubre, un término intermedio. Postrero es aquella persona que es muy alejada de las ideas. ¿Bien? Ejercicio 3. Selecciona y marca el campo semántico que se infiere de la serie verbal. Campos semánticos son las palabras adecuadas
por razones comunes de significado o de uso, de empleabilidad. Soma, citoplasma, axón, núcleo, nucleolo, dendritas. Bien, entonces soma, citoplasma, núcleo. Aquí tenemos citoplasma, célula. El núcleo, esa célula, y nucleolo también esa célula. Entonces, selecciona y marca el campo semántico que se infiere de la serie verbal. Los tejidos humanos, órganos del cuerpo humano, células cerebrales, partes de la neurona, partes de la célula vegetal. Entonces, básicamente son partes de la neurona o células cerebrales, ¿ya? Entonces, corresponde a células cerebrales, ¿bien? Células cerebrales. El ejercicio, la respuesta. Tanto soma, citoplasma, axón, núcleo, nucleolo, dendritas son parte de células cerebrales, ¿no? No son exactamente partes de la neurona. Bien. Veamos. 4. Selecciona y marca la serie con topónimos de origen quechua. ¿Qué cosa es topónimo? Topo es la descripción geográfica de un lugar, de un escenario. Pues yo digo, la Pampa de Quinoa, donde se selló la independencia americana el 9 de diciembre en la batalla de Ayacucho. Tiene una cumbre prominente y una pampa, de ahí viene el nombre Pampa de la Quinoa. Esa cumbre prominente es el Cerro Cóndor Cunca. En el Cerro Cóndor Cunca sabían posicionar los realistas. Ese es un topónimo. Toponimia o topónimo es la descripción de un lugar o escenario físico. Entonces, selecciona y marca la serie con topónimos de origen quechua. Uruguay, Chile, Bolivia, Perú no lo es. Putumayo, Amazonas, Ayacucho, Lima. Buenos días, profesor. Buenos Disculpe la tarde. días. Buenos días. Ayacucho, Rímac, Arequipa, Moyobamba. Surinam, Titicaca, México, Yucatán, España, Brasil. No es ni D, ni es E, ni tampoco A. Entonces la respuesta está entre B y C. Putumayo, Amazonas, Ayacucho, Lima. Ayacucho, Rímac, Arequipa, Moyobamba. Entonces si dice selecciona y marca la serie D con topónimos de origen quechua. Bien, entonces tenemos aquí, bien, Putumayo, Amazonas, Ayacucho, quechua. El término Amazonas no es de exactamente quechua. ¿Sí? Entonces, Ayacucho, Rímac, Arequipa, Moyobamba es la respuesta relacionada a los topónimos de quechua. Ayacucho significa lugar de los muertos, rincón de los muertos. Rímac, el río que habla, Remaj, del quechua Rímac. Arequipa, Arjepay, del término Arjepay, cuando el Inca Pachacutic viajaba, obedece a las palabras del Inca Pachacutic, el término Arequipa. Cuando ya su anda estaba, su comitiva está en camino cerca al volcán Misti pasaba, él dijo, vamos a descansar aquí nomás en Arjepay. El Inca Pachacutic dijo Arjepay, de la palabra Arjepay viene Arequipa, ¿no? Entonces, y Moyobamba, lugar donde habitaban los moyos o esta etnia que estaba en la zona cercana al Amazonas. ¿Bien? 5. Identifica y marca el término que continúa con la serie. Amazonas, Marañón, Huascarán, Alpamayo, Colca, Cotahuasi. Amazonas y Marañón son próximos en la selva peruana. Huascarán y Alpamayo están en el departamento de Ancash. Son montañas. ¿Bien? Colca y Cotahuasi, el cañón del Colca, donde ahí vuelan los cóndores, y Cotahuasi están cerca, son pueblos, son distritos de Arequipa. Ya, entonces, 2 en 2. 2 de la selva, 2 de Ancash y 2 de Arequipa. ¿Qué sigue? Leche, yogur, Chevrolet, Mazda, Inca Cola, Cola Real, Pacucha y Harinacocha, Cajamarca, San Martín. Entonces tenemos en este orden.
Cajamarca y San Martín sería la serie. Porque Pacucha está en Abancay y Arinacocha está en la selva, muy alejado. Más cercano es Cajamarca, cerca de Cajamarca está San Martín. De la serie que sigue es Cajamarca con San Martín. ¿De acuerdo? Ya, marcamos eso. 6. Analiza y selecciona la alternativa correcta con respecto al texto. ¿Qué dice? La comunicación. La comunicación es el proceso de transmitir y recibir ideas e información mediante mensajes. La sociedad se funda en su capacidad para transmitir intenciones, sentimientos, deseos, conocimiento y experiencia. Bien, entonces, recalco en la lectura. Es el proceso de transmitir y recibir ideas e información mediante mensajes. La sociedad se funda en su capacidad para transmitir intenciones, sentimientos, deseos, conocimiento y experiencia. El tema del texto es la escritura. El tema y el título son los mismos. El texto es narrativo. El texto es discontinuo. La función fática es la principal. Entonces, tenemos el tema del texto es la escritura. El tema y el título son los mismos. No es, texto es narrativo. El texto es discontinuo. La función fática es la principal. Entonces, ¿qué significa la función fática? Que cuando un concepto ya se manifiesta en algo, ya no hay otra información, habla sobre la comunicación. Entonces, es un límite que está hablando de los mensajes en la comunicación. Entonces, la respuesta próxima es la función fática es la principal. Entonces, ¿qué significa fática? ¿A dónde se debe llegar? ¿Para qué se debe dar la comunicación? La comunicación es para un cambio de conducta, para una información, interrelación entre las personas. Entonces, la respuesta es la función fática es la principal. Fática significa a dónde va y cuál es el objetivo de la información. ¿Alguna pregunta? Sí, profesor, disculpe, todavía no envió la separata al caso. Esto, ¿todos no lo tienen la separata? Pregunto. Cierto, no han mandado. Ya, vamos a reenviar. Debe haber algún problema. Unos segundos, por favor. Unos segundos. Unos segundos. Verificar. ¿Llegó el archivo? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, muy bien, proseguimos. Entonces estaba explicando esa función fática. Entonces, ¿hasta dónde llega? Entonces, ¿para qué me comunico? Para poder interrelacionar, intercambiar mensajes. Entonces, tiene un objetivo, eso es lo fático, ¿no? Entonces, esa es la respuesta. Ahora, vamos al ejercicio 7. Identifica y marca el grupo de palabras que presenta una serie verbal. ¿No? Entonces, tenemos surf, piraguismo, parapente, piragüismo, parapente.
aprendizaje, enseñanza, conocimiento. Carpintero, fontanero, abogado. Esternón, clavícula, pelota. Cabaña, tipi y chopo. ¿Bien? Entonces, si nos dice que marca el grupo de palabras que presenta una serie verbal, ¿no? Entonces, la serie verbal en una serie verbal tiene que tener relación las mismas palabras. ¿Sí? Entonces, la alternativa que más se orienta es aprendizaje. Aprendizaje, enseñanza y conocimiento. ¿Bien? Esa es la más próxima como serie verbal, porque te abarcan el campo semántico. ¿Bien? Vamos al siguiente. Lee el texto y responde. Saber hacer. La inteligencia de las manos está desatendida en los planes educativos, posiblemente porque su desarrollo requiere instalaciones que van más allá del pizarrón o quizá por la tradición que desprecia el trabajo manual y prestigia la inteligencia numérica y verbal. En el cerebro, las distintas formas de inteligencia están conectadas y una buena educación debería cultivarlas. A todo ser humano le conviene saber caminar con buena postura, cantar entonadamente, bailar con ritmo, andar en bicicleta, nadar, freír un huevo, pegar un botón, cambiar el empaque de una llave de agua o los fusibles de un interruptor, usar un serrucho o un martillo, pintar un muro, calcular un porcentaje, escribir una carta, dibujar un esquema, orientarse según la posición del sol, usar una brújula, tocar un instrumento musical, poner las manos para no recibir un golpe o usarlas para evitar una caída. Lo deseable es que todas las personas aprendan a usar las manos inteligentemente, dominando para su vida y desarrollo personal una serie de habilidades manuales y corporales como simples aficionados y que algunas se vuelven actividades profesionales como sucede con tantas aficiones que terminan como una ocupación principal. No está de más recordar que el filósofo Karl Popper tenía un diploma como carpintero y que Sócrates era cantero como su padre. Correcto. Entonces, la mayoría de las asignaturas o cursos que se lleva tanto en educación básica concierne a inicial, primaria, secundaria o educación superior, ¿no? O educación terciaria que abarca los posgrados. En eso no está orientado a formar, a dar una educación, la habilidad de manejar el tacto, la habilidad de manejar los dedos, las manos, ¿no? No está orientado en el currículo de las instituciones educativas, ¿no? Llámese en básica, ni superior, ni la educación terciaria. Entonces, más bien yo por la experiencia, pude observar en algunas actividades artesanales, ¿no? Artesanales, pero sin que el instructor le diga, sin centros educativos, ¿no? Entonces, por decir, en el tejido, cómo elaboran en el mundo andino el tejido con las manos, el manejo de las manos, pero el instructor simplemente, o la persona que sabe sin universidad, sin escuela, maneja con una habilidad. Entonces, en las instituciones no hay ese campo donde se adiestre las manos, los dedos. Es espontáneo, es una habilidad personal que uno lo desarrolla. Y si eso se enfatizara, la educación tendría un nuevo rumbo. Entonces, la educación está separada, está exento de esas habilidades. Entonces, veamos acá. ¿Qué filósofos menciona el autor? El autor menciona dos filósofos, el filósofo Sócrates y el filósofo Karl Popper, ¿no? Karl Popper tenía un diploma como carpintero y el carpintero, bueno, hoy en día para carpinteros estudian la ebanistería o carpintería, ¿no? Pero muchos carpinteros han hecho solos. Actualmente muchos mecánicos en los talleres de carros han hecho solos, sin instituto, viendo, observando, manipulando, aunque ya hay institutos que forman, ¿no? Y tenía un diploma de carpintero, el gran filósofo, porque un filósofo está por encima de muchos profesionales, porque está el conocimiento que da un filósofo está por encima de los conocimientos que uno estudia.
porque la filosofía es un razonamiento bastante desarrollado y complejo a un nivel superior. ¿Bien? Entonces, acá la respuesta es del filósofo Karl Popper y el filósofo Sócrates griego. ¿Bien? Pregunta 2. ¿Cuál es la idea principal del texto? ¿No? La información sobre la información sobre la ausencia de una educación que adiestre, la ausencia de una educación que adiestre el manejo de las manos y el dedo, hacia un determinado fin o proyecto. Hacia un determinado fin o proyecto. Ya, amplío en la explicación esto. Por ejemplo, el artesano del mundo andino o el artesano de la cultura chibú, Nazca, Paracas, ellos no tuvieron escuela ni universidad, simplemente miraban y observaban, y los dedos y las manos de estos grandes artistas, de los mochicas, chibú, de los Paracas, ¿cómo modelaban los huacos retratos? Con los dedos. Todo es dedo. ¿Y quién los formó? Simplemente eran habilidades que desarrollaban. Entonces hoy en día la educación está separada, está exento de eso, no hay una formación para eso. ¿Bien? Entonces, empíricamente y en la práctica ellos en la experiencia lo desarrollaban, lo manejaban, el manejo de las manos, los dedos. Bien, entonces eso es lo que estoy indicando, que la educación orientada a la destreza, al manejo, al movimiento motor y estrategias, tanto de las manos y los dedos, está fuera de los estudios que conciernen a la educación básica y superior o terciaria. ¿Bien? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta el momento? No, profesor. Ya, muy bien. Entonces, ¿cuál de las habilidades indicadas por el autor emplearías si te hubieras perdido fuera de la ciudad? ¿Cuál de las habilidades indicadas por el autor emplearías si estuvieras perdido fuera de la ciudad? Justifica tu respuesta. Por ejemplo, acá, hay un apagón, 9 de la noche, estoy viendo una película, o 10, 11 de la noche, ¿no? Hay un día sábado, de repente están ustedes un poquito tarde, 10 de la noche, viendo una película, y hay un apagón, no hay servicio de electricidad, no he cargado mi celular, la computadora está sin carga. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo primero que tengo que utilizar? Mi intuición, mis manos, mi tacto oscuro. ¿Qué tengo que buscar primero? Fósforo, una vela, y recuerdo dónde, o si se compró la vela o no se compró, o de repente busco una linterna. Entonces trabaja el cerebro y trabajan las manos. ¿Dónde está la linterna? ¿Dónde está el fósforo? ¿Dónde está la vela? Y de repente, para remate, el celular no ha estado cargado, aunque ya la mayoría tiene cargado, ¿no? Utilizo la linterna del celular. Entonces, pero es la mano. El celular, ¿con qué lo agarras? Con los dedos y la mano. Lógico, que entonces es importante. Sin los dedos, la mano sería algo inútil. Los dedos son tan importantes. Solamente piensen acá, razonamiento. Si a los 5 dedos que tenemos le quitamos el dedo mayor, el dedo pulgar, ¿qué pasaría? El dedo pulgar es muy importante frente a los 4 dedos. Los 4 dedos poco harían. El dedo pulgar es el eje. Piensen que no hay dedo pulgar. Va a haber problemas muy serios. Entonces, en ese, o por decir, el tacto es tan importante, ¿no? Es de mucha importancia, ¿no? Por ejemplo, en las culturas orientales o en las culturas ancestrales del Perú profundo de la serranía, el campesino con el tacto, la campesina con el tacto, tocaba el vientre de una madre gestante y exactamente con el tacto deducía, faltan 3 horas para el alumbramiento o que nazca el bebé o la criatura. Precisión exacta matemática, inteligencia superior.
pero estas personas nunca tuvieron universidad ni escuela. ¿Ve? El tacto, ¿cómo lo manejaban? Por ejemplo, agarraban la vena, la muñeca de una persona y detectaban qué mal tenía. Y los chinos también. Hace algunos años había un chino en el mercado central. Cogía el pulso, la muñeca, y deducía qué enfermedad tenías y qué medicina te podía sanar. Y lo sanaba a base de hierbas. Miren, por la pulsación, por la velocidad de la pulsación de la sangre, del corazón y el fluido de sangre por las venas, detectaba. Entonces, el tacto. Entonces, cuando aquí la pregunta dice, ¿cuál de las habilidades indicadas por el autor emplearías si te hubieras perdido fuera de la ciudad? Entonces, fuera de la ciudad, ¿qué utilizas? ¿No? La visión, el campo ocular, los ojos, la visión, un poco de razonamiento, razono dónde estuve, qué monumentos vi, crucé por un parque, por un edificio, una avenida grande, unos árboles, entonces recuerdo, la rememoranza en el cerebro. ¿Bien? Entonces ahí la respuesta es personal, no puede ser eso, ¿no? Retomemos, ¿de qué está hablando el texto? Dice, la inteligencia de las manos está desatendida en los planes educativos, eso es lo que ya expliqué. No se está educando las manos. Posiblemente porque su desarrollo requiere instalaciones que van más allá del pizarrón, quizá por la tradición que desprecia el trabajo manual. Tradición. En la tradición, el trabajo manual es tan importante, como le dije, ¿no? Un campesino, una campesina agarraba la muñeca, no todos, los que dominaban esa inteligencia, y sabían, no, falta tanto, o tal mal tiene, etcétera, ¿no? Por tradición, pero las instituciones educativas no enseñan eso. Y prestigia la inteligencia numérica y verbal. En el cerebro, las distintas formas de inteligencia están conectadas. Para mover un brazo, un dedo, el que ordena es el cerebro. Entonces, el cerebro es tan importante. La conexión del cerebro con los diferentes miembros superiores e inferiores. Mover un dedo, levantar un pie, qué sé, mover las cejas o las orejas, es orden del cerebro al sistema nervioso y hacia los músculos. Entonces el cerebro es tan importante para la operación también del tacto de la mano. A todo ser humano le conviene saber caminar con buena postura, cantar entonadamente, bailar con ritmo, andar en bicicleta, nadar, freír un huevo, pegar un botón, cambiar el empaque de una llave de agua o los fusibles de un interruptor, usar un serrucho, un martillo, pintar un muro, calcular un porcentaje, escribir una carta, dibujar un esquema, orientarse según la posición del sol, usar una brújula, tocar un instrumento musical, poner las manos para no recibir un golpe o usarlas para evitar una caída. Lo deseable es que todas las personas aprendan a usar las manos inteligentemente, dominando para su vida desarrollo personal una serie de habilidades manuales y corporales como simples aficionados y que algunas veces se vuelven actividades profesionales, como sucede con tantas aficiones que terminan como una ocupación principal. Por ejemplo, ¿no? Yo pude observar cómo ciertas personas en el campo veían una víbora y a una velocidad rápida lo cogían sin que la víbora te pudiera madriguar con el mordisco y la inyección de inyectarte el veneno. La velocidad de coger a la víbora y tirarlo. Entonces tenía las manos, la velocidad del brazo y la muñeca tenían que ser más veloces a los movimientos de una víbora, porque si se retraía un poco y la velocidad de la serpiente te ganaba, eras hombre muerto pues, o mordido por la serpiente. ¿Sí? Esas son habilidades que ya desarrolla la persona. Entonces, en esta pregunta, ¿no? Depende para toda actividad, para toda situación, primero el razonamiento en el cerebro hacia una orden del brazo, del pie, de los dedos, ¿no? Para poder desarrollar. Pero también la destreza y la práctica. La constante práctica hace que la destreza, ¿no? Entonces, es igual, por ejemplo, un chofer que conduce su auto diario, años, sabe, hasta con ojos cerrados puede llegar a su casa, porque el dominio, tantas veces, cientos de veces lo hacen, pero ya sabe en la percepción del cerebro cuántas cuadras faltan y por deducción. Entonces, existe eso, ¿no?
Entonces, ahí la respuesta es clara en su argumentación. Entonces, es un comentario para poder desarrollar ese aspecto. Bien, entonces es importante este texto, es valioso. A ver, vamos, Padilla, lea el texto. Ok, profesor. La inteligencia de las manos está desatendida en los planes educativos, posiblemente porque su desarrollo requiere instalaciones que van más allá del pizarrón o quizá por la tradición que desprecia el trabajo manual y prestigia la inteligencia numérica y verbal. En el cerebro, las distintas formas de inteligencia están conectadas y una buena educación debería cultivarlas. Muy bien, entonces en esta parte, como ya lo dije, explicando el contenido de ese párrafo, el manejo, la destreza en una determinada actividad de las manos, pues no, eso no se enseña, ¿no? Cómo debe mover el dedo, cómo eso no, está desatendida, está fuera de los programas curriculares, entonces fuera de lo que es el pizarrón, desde luego, que es la importancia también. Y más importancia dice cuando dice acá en este texto, prestigia la inteligencia numérica y verbal. Bien, todos los conocimientos están dados para eso, pero complementariamente las manos es tan importante como los dedos, pues. Hasta para conducir un automóvil, una bicicleta, ¿no es de suma importancia? Importantísimo. Entonces, el trabajo de las manos y los dedos está fuera de eso, está exento, pero es complementario para el bienestar y la tranquilidad del hombre. Y dice, en el cerebro las distintas formas acá, en el cerebro las distintas formas de inteligencia están conectadas y una educación debería cultivarlas. Bien, actualmente hay una disciplina que se llama la neurociencia, recién está en ese campo de investigación, ¿no? Es por eso que cuando una persona recibe un golpe en el cerebro puede fallar o distorsionarse esas actividades, ¿no? Lo que el cerebro rápidamente piensa y conecta a los demás órganos, por eso el centro principal es el cerebro. Entonces el cerebro, si el cerebro no ordena, tampoco vamos a mover un dedo, ni un brazo, ni mover el codo, qué sé, ¿no? Entonces, importante que toda inteligencia está conectado a toda habilidad y toda inteligencia. El cerebro es algo muy valioso, ¿no? Ahora, a todo ser humano le conviene saber caminar. A ver, vamos con Tupa, va a leer el texto. Ah, a todo ser humano le conviene saber caminar con buena postura, cantar entonadamente, bailar con ritmo, andar en bicicleta, nadar, freír un huevo, pegar un botón, cambiar el empaque de una llave de agua o los fusibles de un interruptor, usar un serrucho o un martillo, pintar un muro, calcular un porcentaje, escribir una carta, dibujar un esquema, orientarse según la posición del sol, usar una brújula, tocar un instrumento musical, poner las manos para no recibir un golpe o usarlas para evitar una caída. Gracias. Entonces, ese texto también nos dice, pues, de que eh, siempre el ser humano está orientado a hacer algo que le encanta, que le conviene, tanto para su bienestar o como para otras actividades. Entonces, frente a eso tenemos de que observan el texto, ¿verdad? El texto está resaltado ahí. Sí, profesor. Ya, entonces lo que estaba explicando, pues siempre está orientado a desarrollar una determinada actividad. Entonces, en esas diferentes actividades del hombre, el manejo de las manos y el dedo es tan importantísimo. ¿Qué pasa con las personas que no tienen brazos? Por ejemplo, pude ver un programa en televisión, una dama no tenía los dos brazos. ¿Y con qué freía el huevo? Huevo, ¿no? Con los dedos de los pies tenía que agarrar la cucharita para echarle aceite a los huevos. Fíjense, ¿no? No tener brazos, pero ya son cosas limitadas, ya desarrollan otras. Entonces, en toda actividad del hombre siempre no está exento, no está separado la participación del hombre, de ninguna manera, ¿no?
Si hay pizarrón, si hay computadora o cualquier otro dispositivo táctil, son las manos. Ahora, por ejemplo, los celulares, las tablets, la computadora, el manejo táctil de las manos. El tacto, la mano, la posición física de los dedos es de suma importancia, muy importante. Y si tiene solamente un brazo, una mano, entonces tiene que desarrollar esa mano por dos. Entonces son desarrollos básicamente por la experiencia, ¿no? Entonces, desde luego también que con los dedos y el lenguaje, por ejemplo, se han hecho sistemas básicamente para manejo de la información, ¿no? La seña, los símbolos, la posición. Entonces, hay una diversidad y una amplitud en el uso de lo que son las manos y los dedos para que el hombre desarrolle sus objetivos, sus metas, sus fines, sus proyectos y objetos. Bien, a ver, vamos con, a ver, Adriana se encuentra. Adriana, Profesor, no está. ya, al arco, a ver, lectura del texto resaltado. Sí, profesor. Lo deseable es que todas las personas aprendan a usar las manos inteligentemente, dominando para su vida y desarrollo personal una serie de habilidades manuales y corporales como simples aficionados y que algunas se vuelvan actividades profesionales, como sucede con tantas aficiones que terminan como una ocupación principal. No está de más recordar que el filósofo Karl Popper tenía un diploma como carpintero y que Sócrates era cantero como su padre. Bien, gracias. Entonces, la palabra cantero significa pues, que el papá de Sócrates trabajaba como en esta actividad de cortar piedras, sacar piedras de una cantera, ¿no? Moldearlas, sacar en cuadriláteros. Entonces, ese trabajo también lo cultivó el hijo, ¿no? Porque el hijo tiene que ayudar a su padre. Entonces, por alguna circunstancia también, si acá Karl Popper tenía un diploma de carpintero, pero muchos otros personajes no lo tienen el diploma, pero lo desarrollan, ¿no? Entonces, el hombre sale de su profesión y desarrolla también otras habilidades. Por ejemplo, en el campo de las artes marciales, ¿no? El trabajo de los brazos, de los miembros superiores e inferiores, muy importante, ¿no? De repente para un karateca, para un del kung fu, no será muy necesario los dedos de los pies, pero puede operar el golpe con los pies. Pero en el caso de los brazos, de los miembros superiores, los brazos, es de suma importancia. Un karateca, uno que maneja el kung fu, ya va a ser limitado sin los dedos, limitado, ¿no? Entonces ya no será muy efectiva, muy efectiva. Entonces también podemos delimitar la diferencia de los miembros inferiores y superiores en este campo de las artes marciales. Por eso el hombre ha desarrollado una serie de habilidades, no solamente por su razonamiento, sino que ha tenido que observar otras especies animales. Por ejemplo, el Kung Fu. El Kung Fu, algunas modalidades del Kung Fu se ha valido del comportamiento animal. El movimiento de una cobra a la hora de atacar, ¿no? El movimiento de una mamba o el movimiento de un determinado felino. Y esos estilos lo practica el hombre para poder salir airoso en las competencias. Entonces, no solamente la observación, toda observación se hace en función al proceso que actúa el cerebro. El cerebro ordena para poder observar algo. Y desde ese punto de vista, uno desarrolla una determinada actividad o una determinada constancia de actividades que se vuelven en destreza. Y esa destreza hace de que la persona desarrolle con mayor agilidad y habilidad el comportamiento. Bien, entonces con esto hemos finalizado con esto de la habilidad verbal y más que todo este texto es de suma importancia, es un texto crítico, reflexivo. Bien, entonces de los dones que uno tiene, entonces desde luego pues son los miembros, como son los brazos, los dedos, son de mucha importancia, tanto inferiores como superiores, ¿no? Que debemos de cuidarlos día a día y también perfeccionarlos si uno hace una especie de deporte, ¿cuánto nos va a servir? Solamente en el manejo de la bicicleta, ¿no? En el ciclismo. ¿Cuánto sirven los brazos y los dedos?
de mucha importancia, o para arreglar cualquier artefacto, los dedos y la mano, de mucha importancia. Si a alguno de sus familiares se le ocurre, por ejemplo, la llanta de su automóvil, las manos. Los instrumentos solo no operan, son las manos y los dedos. Si haya aparatos muy tecnológicos, muy avanzados, ¿bien? Por el momento, aunque los robots pueden hacer muchas, pero todo tampoco no lo hacen los robots. Vamos a pensar que acá, por ejemplo, en esta zona que nos encontramos, estos cerros tan altos, un robot no va a ir a la punta del cerro y venir y traerme algunas piedras. Todavía no estamos en esa capacidad. Puede hacerlo, sí, con un sistema satelital, pero todavía no. Tomás, los robots están orientados para una zona urbana, para una zona donde ya tiene un urbanismo básicamente desarrollado. Bien, con esto finalizo la clase de hoy y hasta el día de mañana. Adiós, profesor. De mañana, niños. Hasta mañana, profesor. Gracias.